Hola, me gustaría presentarles el libro Marx después de Marx. Es una obra psicográfica, dictada por el espíritu del propio Karl Marx. Es una historia real. El libro cuenta la trayectoria evolutiva de Karl Marx, en un relato extremadamente personal. Marx cuenta un poco sobre su infancia y juventud, sus anhelos y su interior. Pero habla sobre todo de su trayectoria y su adaptación en el mundo espiritual. En el plano espiritual, Marx se enfrenta a las consecuencias de sus pensamientos y a la influencia que ejerció sobre millones de personas. Puede ver sus errores y sus aciertos. Y después de mucho sufrimiento, mediante el arrepentimiento, encuentra nuevos caminos y busca reparar todo el mal que ha hecho. Es una historia muy interesante. Y si quieres profundizar en esta historia, aquí, en la descripción del vídeo, hay un enlace donde puedes comprar este libro. Antes de empezar nuestra historia, te pido que te guste y disfrutes de este vídeo. Para que pueda llegar a más gente. Suscríbase a nuestro canal y ayúdenos a producir más contenido como este. Marx murió en marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Aquí, en el libro, describe el momento exacto de su muerte. Empecé a pensar, y a ahogarme y sofocarme, a sentir miedo, mucho miedo hasta no poder moverme ni respirar. Sentí una presión en el pecho y un dolor agudo. Me quedé paralizado durante un tiempo y pensé que era por el miedo, hasta que me cerraron los ojos y pude oír. Se ha ido. Que descanse en paz. Me cambiaron la ropa y creo que me pusieron en un ataúd. El miedo se apoderó de mi conciencia y empecé a gritar como una loca, pero la voz no me salía. Ayúdenme. Ayúdenme. No estoy muerto. Se equivoca. Esto no puede estar pasándome a mí. Se han vuelto locos. Quieren enterrarme vivo. Una mezcla aterradora de pavor consumía mi mente. Y por mucho que intentara mantener el autocontrol o mover mi cuerpo, era inútil, todo en vano. Mi cuerpo no respondía a las órdenes de mi cerebro. Pensé que era algún tipo de parálisis corporal o algún síndrome desconocido. Intentaba encontrar respuestas a mi realidad actual. Pasaron las horas hasta que sentí que ponían una tapa en mi ataúd, y estaba seguro de que me iban a enterrar vivo. Los ruidos disminuyeron hasta que sentí un traqueteo mientras colocaban el ataúd en la tierra. Y el sonido de la tierra que se arrojaba sobre el ataúd, uno por uno, era como puñaladas en mi pecho. Sudaba frío y me sofocaba cada vez más. Agoté mis energías intentando respirar, hasta que me di cuenta de que era demasiado tarde. Entonces me rendí a mi destino. Esperé a que llegara la muerte. Perdí el conocimiento unas cuantas veces, y cuando me desperté, pensando que era una pesadilla, volví a encontrar mi realidad. Me di cuenta de que la muerte tardaba en llegar, y concluí que debía haber una bolsa de aire dentro del ataúd. Pero, en cierto modo, no pasaría esa noche, ni otro día. He perdido la noción del tiempo. Sin agua ni comida, llegué a la conclusión de que no duraría más de 2 días. Me dolía el pecho y un dolor de cabeza empezó a atormentarme. Debe haber sido la muerte actuando lentamente. Ahora hacía frío, mucho frío. Me estremecí y temblé. No podía pensar porque tenía mucho frío. No sé cuánto tiempo permanecí en esta etapa, pero me pareció una eternidad. Durante horas perdí el conocimiento y, cuando me desperté, pensé que estaba loco. Fueron días, tal vez meses, no lo sé con seguridad. Hasta que un olor insoportable comenzó a molestarme. Era el olor a carne podrida. Mis manos y mi abdomen comenzaron a sentir un cosquilleo o a moverse involuntariamente. Parecía que había una multitud de gusanos caminando por el interior y el exterior de mi cuerpo, hasta que llegaron a mi boca y continuaron caminando sobre mi cara. Fue terrible. No quería pensar en lo que estaba pasando, pero no pude evitarlo. La razón me decía que era un gusano, que estaba muerto, pero no podía aceptar ese pensamiento. Tenía que haber otra explicación científica. Sin embargo, con el tiempo, empecé a considerar la posibilidad de que estuviera realmente muerto. Pero esta realidad atormentaba aún más mi conciencia. Tendría que aceptar que la conciencia era extracorpórea y no intracorpórea como había pensado.
Esta tesis pondría en jaque todo el trabajo de mi vida dedicada. Por mucho que intentara no pensar en nada, la molestia de los gusanos e insectos era terrible. Así que empecé a maldecir a Dios, y después de mucho tiempo también me rebelé contra el diablo. También contra el diablo, pues sí estaba muerto, porque no fui al infierno. Ya que era consciente de que no habría lugar para mí en el cielo. Fue entonces cuando empecé a ofender a aquellos a quienes había jurado servir. Después de todo, ¿dónde estaban? ¿Y por qué no vinieron por mí en ese momento? Prefiero ir al infierno que permanecer inerte en ese lugar. Cuando habla de cómo empezó a ofender a aquellos a los que juró servir, se refiere a la época en que, en busca de ambición social y estatus, empezó a asistir a reuniones de ocultismo. Fue entonces cuando rompió con Dios y con todo lo que representaba la religión. Negó su origen judío y adoptó una postura vengativa contra la existencia de Dios. Haciendo justicia a sus concepciones del materialismo dialéctico, el espíritu de Karl Marx permaneció unido a su cuerpo dentro de ese ataúd durante 20 años, hasta que fue sacado de allí. Marx fue sacado de esa situación por dos seres abyectos, cuyo propósito era llevarlo a conocer a un ser llamado el Jefe. De camino al encuentro con el Jefe, tuvieron que parar en una ciudad para que Marx pudiera ser desinfectado. Pues, después de 20 años dentro de un ataúd, estaba completamente desfigurado y fétido. Cuando llegaron al lugar de encuentro, entraron en un edificio de varias plantas y tuvieron que esperar en una lujosa sala. Le llamó la atención una obra en la pared, un gran cuadro, pintado con fondo rojo y bordado en oro. Había un símbolo que no conocía, pero que le fascinaba, que le llamaba la atención, era una esvástica nazi. Es importante recordar que en aquella época, 1903, el nazismo aún no se conocía y que Hitler no apareció hasta más de 20 años después. Describe al Jefe como un ser alto, fuerte y pálido, envuelto en un manto negro. Al entrar en la sala, las dos personas que estaban con él saludaron al Jefe con el saludo nazi. Y todos los demás que entraron en la sala también saludaron de la misma manera. El Jefe fue directamente al grano. Tengo una propuesta para ti. ¿Asistirá a algunos de mis representantes?, preguntó Marx. ¿Cómo puedo hacerlo, si soy nuevo aquí y no sé nada? Sabes lo suficiente para servirme y harás lo que hacías antes, escribir y enseñar a algunos de mis representantes que están en el otro plano, es decir, encarnados en la tierra. Marx pregunta sobre qué tema tendría que escribir. El Jefe responde: sobre el mismo tema en el que estás acostumbrado. Yo te proporcionaré los medios y te mostraré el camino. ¿Crees que todo lo que escribiste mientras estabas encarnado fueron tus pensamientos? Te he ayudado mucho. Solo ahora tendrás la oportunidad de poner en práctica lo que has escrito. Solo incluirá a algunas personas y les hablará directamente de sus ideas. Esta labor de escribir, instruir, enseñar e influir que se le encomendó a Marx, dio lugar a la Revolución Rusa de 1917. Tras este asentamiento, Marx pasó un tiempo adaptándose a su nueva condición de vida y al lugar en el que se encontraba. Un momento peculiar es cuando relata la sorpresa que tuvo cuando le presentaron un ordenador, algo que nunca había soñado que existiera. Me impresionó una tecnología tan grande y me fascinó lo que ese pequeño aparato podía proporcionarme. Por primera vez en mi vida tuve acceso a la investigación muy rápidamente. Podría acceder a una biblioteca con cientos de libros, todo ello con un único y pequeño dispositivo. Su trabajo consistía en influir en un grupo de camaradas rusos. Uno de ellos se llamaba Vladimir, al que la historia conocería por el seudónimo de Lenin, y el otro era Joseph Stalin. Fue durante el estado de vigilia del sueño que el espíritu de Karl Marx influyó en ellos, a través del fenómeno de la sintonía mental. Fueron atraídos en despliegue a esa ciudad, donde recibieron todas las instrucciones y orientaciones de lo que debía hacerse. Por otra parte, el entendimiento entre ellos era fácil, ya que tanto Lenin como Stalin habían leído sus obras y estaban decididos a luchar por una revolución. Fue aún más fácil convencerlos de lo que debían hacer. Y al final Lenin y Stalin hicieron todo lo que se les ordenó, e incluso un poco más. Aquí en el libro hay una parte en la que habla de Rasputín, el sacerdote y hechicero que influyó con sus poderes en la familia real rusa,
y de cómo estaba al servicio espiritual de las fuerzas oscuras, bajo el mando del mismo jefe. Llegó el año 1917 y la revolución fue tomando forma, según los planes del jefe. Aquí queda claro para todos nosotros la total influencia espiritual de las fuerzas oscuras en lo que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Cientos de miles de personas fueron asesinadas, entre la familia real rusa, los nobles, la aristocracia y especialmente la población pobre y los campesinos. Marx confiesa que esperaba que, con la revolución, la vida de la gente mejorara, pero vio que ese no era el plan de los líderes encarnados y del jefe desencarnado. El objetivo de la oscuridad, en realidad, era expandir su dominio, su penetración y desterrar la religión del mundo. A pesar de estar cada vez más comprometido con las acciones dedicadas al mal, Karl Marx comenzó a sentir un vacío, la infelicidad de ver que todo el trabajo de su vida era en vano. Afirma: me sentía cada vez más vacío, más infeliz. El descontento crecía en mi interior. Sentí que todo el trabajo de mi vida era en vano y que ya no creía en lo que una vez defendí. Continuó el trabajo asignado por su jefe, pero con un sentimiento de angustia. Estaba cansado de todo, ya nada tenía sentido. Ante la realidad que estaba presenciando, Marx se dio cuenta de que el ateísmo no tenía sentido, y que el materialismo se había derrumbado. Al cabo de unos meses, Marx fue trasladado con el contingente de seres sombríos a otra región de Europa, más concretamente a Portugal, donde se estaban produciendo acontecimientos que contradecían los planes del jefe. Había rumores de que un ángel y la madre de Jesús se habían aparecido a algunos niños, y esto era un problema, ya que Portugal era un país codiciado por el jefe, que insistentemente intentaba poner a sus representantes encarnados en el poder para implantar el fascismo. Sin embargo, esto se vio dificultado por el hecho de que la gran mayoría de la población portuguesa era cristiana practicante. Hay que recordar que el principal objetivo de este grupo de seres oscuros es precisamente desterrar la religión del mundo. Marx, entonces, se encargó de ser un observador, acompañando a los tres niños para ayudar a delinear estrategias para eliminarlos. Sin embargo, con el tiempo y todo lo que había pasado, se dio cuenta de que algo era diferente en él. Estar cerca de esos niños hizo que la vibración que emanaba de ellos envolviera su cuerpo espiritual, despertando emociones que hacía tiempo que no sentía. Veamos cómo narra este hecho. Me sorprendió. Era algo que nunca había visto antes. La vibración empezó a envolver mi cuerpo, haciéndome sentir ligera y serena. Tenía ganas de llorar pero me contuve por miedo a que me vieran. Me senté junto a ellos y me quedé quieto, observando. Sintió que algo en su interior había cambiado, que se estaba modificando internamente y, en lugar de querer hacer daño a los niños, empezó a alimentar sentimientos de protección hacia ellos. Empezó a estar más cerca de ellos para que no les hicieran daño. No podía permitir que les hicieran daño. En esta parte del libro, narra escenas de la vida cotidiana y sucesos ocurridos con los niños, como agresiones e incluso su detención. Su comandante inmediato había notado que algo no iba bien con él y, sospechando, puso a otro compañero a acompañarle. Con esto, Marx comenzó a observar a los niños desde lejos para que no estuvieran expuestos a la presencia maligna de este socio. Y aquí, se refiere a este compañero que fue asignado para vigilarlo. Era un verdadero monstruo de egoísmo, brutalidad y ferocidad. De sus ojos se filtró un sentimiento de rencor. No simpatizaba con él y en mi corazón estaba decidido a actuar si era necesario. Me miró con cierta desconfianza. El 13 de mayo de 1917 fue el día fijado para la segunda aparición de la Virgen. Junto con su compañero de vigilancia, Marx acompañó la peregrinación de cientos de espíritus encarnados y desencarnados hasta el lugar donde aparecería la Madre de Jesús. Una multitud de personas esperaba en el lugar, y muchas otras llegaban de todas partes tratando de instalarse en la Cova da Iria. Los niños tuvieron que ser llevados a hombros por un hombre, que intentaba despejar el camino mientras la gente se pasaba las manos y gritaba peticiones, de lo más variadas. Unos pedían un milagro para la curación, otros un mensaje a la Virgen, otros para los familiares que estaban en la guerra. Todos se apretujaron para tratar de acomodarse, mientras que varios espíritus,
Muchos de los cuales acompañaban a los encarnados, también trataron de acomodarse. Entonces noté un edificio paralelo al plano físico, similar a una sala de emergencias, donde los espíritus estaban alineados tratando de ser atendidos. Llegó el momento de la aparición de la Virgen. Una antorcha se abrió en el cielo, un rayo de luz descendió y un fuerte destello casi le cegó. En ese momento, Marx se arrodilló y comenzó a llorar. No podía ver, estaba casi ciego. No sentí miedo y una sensación de paz y gratitud se apoderó de mi corazón. Un sentimiento de arrepentimiento se apoderó de mí, como un niño, comencé a llorar, arrodillándome. Perdón, mi madre. No soy digno de ti. Perdóname. No merezco estar aquí, no merezco tu perdón. Te he atacado a ti, y al Creador. Perdóname. Dice que no sabe cuánto tiempo permaneció en ese estado hasta que fue sostenido por un hombre vestido de blanco con un emblema que luego supo que era la cadena del Inmaculado Corazón de María. Veamos el diálogo. Deja de sufrir, hijo mío. Acompáñanos. No puedo, soy un traidor. No soy digno de estar aquí. He hecho cosas terribles. Y tú, poniéndole la mano en el hombro, le dijiste: ¿Quién de nosotros no ha pecado nunca, hijo mío? El mal es solo la ausencia del bien. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. Cambia tu interior, intenta reparar tus errores y ven. Aprovecha esta oportunidad que te ofrece nuestra Santísima Madre. Y, sin poder hablar, solo llorando, el debilitado Karl Marx fue llevado al hospital cercano. Durante el periodo que estuvo en el hospital, Marx se estaba recuperando. Aprovechaba el tiempo para estudiar y asistir a conferencias educativas. Recibió la visita de su madre. Se enteró de que su padre se había reencarnado y tuvo algunas noticias no muy buenas sobre su esposa Jenny. Consciente de sus actos anteriores, quiso volver al umbral donde vivía, para deshacerse y destruir algunos manuscritos que había dejado con el grupo de las tinieblas, para que no se pusieran en práctica. 2 comandantes de los guardianes fueron llamados para obtener de Marx toda la información que pudiera ser útil. Marx detalló entonces los planes del jefe y se ofreció a acompañarlo, para impedir que los planes de esa legión del mal llegaran a buen puerto. Tenía la intención de volver a reunirse con Lenin, para tratar de apartarlo de la idea de la revolución. Lo cuenta. Fui con ellos a una base de mando, no puedo decir dónde exactamente, solo que estaba en Brasil. Pero encontré algo que me sorprendió. En aquel momento, consideraba a Brasil un país primitivo. El lugar no solo estaba limpio y organizado, sino que era grande, con equipos modernos que nunca soñé que existieran, tecnología de punta. Me dijeron que el lugar no despertaba sospechas y que en este país, debido a su campo energético, era el lugar más seguro para guardar la base. Además, allí se estaba preparando una estructura espiritual que algún día serviría de base de apoyo mundial. Preparado para la arriesgada misión, Marx cambió su forma a la fisonomía de cuando era joven, para pasar desapercibido ante los guardias del jefe. Era tarde en la noche. Entró en la habitación donde Lenin se preparaba para dormir y volvió a su fisonomía normal para que su compañero ruso lo reconociera. Al principio trató de intuirlo, pero fue en vano. Cuando Vladimir se durmió, fue la oportunidad para que se conocieran en persona. Veamos la narración de esa reunión. Lenin. Escúchame. Tienes que escucharme. Te están manipulando. Todo esto forma parte de un sórdido plan. Debes detenerte ahora. Contribuye a la democracia. Olvida esas ideas marxistas. Estaba equivocado, completamente equivocado. Escúchame. Sufrirás, y lo que es peor, someterás a una nación al sufrimiento. Será un retroceso y una enorme pérdida de tiempo para su evolución. Se sorprendió y me miró fijamente. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué quieres decir con que te equivocaste? ¿Y nuestro trabajo? ¿Y el manifiesto? ¿Y el decanato? Debes estar volviéndote loco. Por el amor de Dios. Lenin, escúchame, te lo ruego.
Antes de que terminara su frase me golpeó. Sus ojos mostraban furia. Oh, Dios. ¿Cómo te atreves a decir ese nombre? Nuestra misión es desterrar la religión del mundo, ¿lo has olvidado? La religión es el opio. Debes estar volviéndote loco, te has convertido en un traidor. Entonces empezó a gritar, traidor. Traidor, traidor. Me invadió una extraña inquietud y tristeza que nubló mis pensamientos. Tuvieron que salir rápidamente para no chocar con los guardias armados que entraron en el lugar. Marx se quedó con la sensación de haber fracasado en su misión. Estaba frustrado, era demasiado tarde. Pudo ver en las notas de Lenin toda la metodología que había ayudado a construir, estaba todo sintetizado, muy bien elaborado. Se sentía como el peor de los mortales. Se pasó el día llorando. La frustración, el sentimiento de culpa y el remordimiento consumieron su alma. Su vibración era baja, y empezó a oír voces de personas encarnadas que se llamaban a sí mismas marxistas. El eco de la palabra marxista martilleaba su mente y sonaba cada vez más. Venían de varios lugares del mundo. Sabía que sus libros estaban teniendo éxito y sirviendo de fuente de inspiración. Dilo, Marx. Esa noticia me rompió. Me volví loco, estaba al borde de un precipicio mental. Ya no podía levantarme, ni hablar, solo golpear mi cabeza en un intento de silenciar esas voces. Con tal estado de desequilibrio, fue hospitalizado de nuevo. Estuvo sedado la mayor parte del tiempo. Cuando se despertó, perdió la conexión con la realidad, tuvo alucinaciones que se volvieron cada vez más reales, se sintió perseguido por las voces, escuchó a la gente reír y a otros en la revolución, gritando su nombre. Ni siquiera cuando dormía podía sentirse tranquilo, al contrario, tenía terribles pesadillas sobre gente asesinada en nombre de la revolución. Se despertó gritando y sudando frío. Cada vez más demostraba un estado de locura. No sé cuánto tiempo estuve en el proceso. Creo que años. No tenía conciencia. Me mantuvieron sedado y dormido la mayor parte del tiempo, pero seguía soñando y teniendo horribles pesadillas. Su situación fue evaluada y juzgaron mejor devolverlo a la carne, para que, a través del olvido en la reencarnación, pudiera equilibrar su emocional, una vez que su campo mental estaba siendo atraído hacia las regiones umbrales y, con seguridad, sería capturado o se destruiría, pudiendo llegar a la condición de ovoide. Debido a sus imperfecciones y a la responsabilidad asumida por el mal uso del libre albedrío, y a las conexiones que había hecho con las falanges del mal, esta encarnación sería una prueba y una expiación. Tendría que sentir los efectos de sus actos en su piel. Era la ley de causa y efecto en acción. La nueva encarnación de Marx tuvo lugar en Ucrania, hacia 1929. Nació en el seno de una familia de campesinos, siendo el cuarto hijo de 7 hermanos. Comenzamos nuestra historia cuando tenía unos 5 años. Era un niño tranquilo, no jugaba con los demás, se sentaba durante horas a ordenar el grano en hileras. Estaba obsesionado con alinear todo, hablaba muy poco y nunca miraba a nadie a los ojos. Cuando quería algo, lo señalaba, y a veces se quedaba mirando la pared durante horas. Cuando sus hermanos se acercaban, luchaba, no le gustaba que lo tocaran, corría y a veces gritaba. Le llamaron loco. Dijeron. Déjalo en paz. Chico loco. Solo sobrevivió. Era como si no estuviera allí, no hablaba y apenas se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. No recordaba otra existencia, pero al mismo tiempo tenía sensaciones desconectadas que no podían ser las de un niño pequeño. El proceso de reencarnación aún no se había completado, estaba formando una nueva personalidad. Solo recuerdo las sensaciones, me sentía amenazado todo el tiempo. Tampoco sentía afecto por los miembros de mi familia actual, solo por mi madre. Solo cuando estaba cerca de mí me calmaba, a veces cantaba para calmarme. Tras provocar un accidente en su casa, volcando una cacerola de agua hirviendo y quemándose en los brazos, fue encerrado en su habitación por su seguridad. Estuvo encerrado unos 3 años. Solo le abrían la puerta para darle de comer y a veces le bañaban y limpiaban su habitación. No podía comunicarse,
No podía entender lo que se le decía. Era muy agotador cuando intentaba razonar o comunicarse. Dormía muy poco, apenas descansaba, no sentía ni sueño ni hambre, pero a veces sentía frío, mucho frío, pero no podía cubrirse. Su cuerpo a veces no obedece a su cerebro. Una noche de frío, estuvo a punto de morir de hipotermia por estar descubierto. Su madre lo abrazó con fuerza para que no lo soltara, ya que tenía aversión a cualquier contacto físico. Era aterrador ser tocado. Siguió llorando diciéndome palabras que no entendí, pero ese día me sentí más tranquilo. Me temblaba todo el cuerpo y poco a poco me fui calentando. Sentí una buena sensación, de paz, vi a otra mujer que me miraba, sentí que la conocía, y supe que era mi madre, solo miré cómo me sonreía, solo yo podía verla. Al día siguiente, unos soldados obligaron a sus padres a entregar toda la comida y el grano. Cuando el soldado les ordenó abrir su habitación para registrarla, le miró a los ojos. El niño estaba aterrorizado. Sintió que lo conocía y que alguien le decía, traidor, traidor. No sé si era él o las voces las que me hablaban. Gusano traidor. Tendrás el final que te mereces. Sintió miedo, mucho miedo, pero cuando miró a un lado vio a una señora que le resultaba familiar. Era su madre de su vida anterior. Ella dijo, tengan fe y no tengan miedo. Debes ser fuerte ahora. Agárrate a Dios. Ella le mostró un crucifijo, que lo calmó. En los días siguientes recibió poca comida. Solo comía cuando su madre le llevaba comida. Les habían quitado toda la comida del pueblo y también les impedían salir a comprar o incluso a ganar grano. Toda la siembra debía pertenecer al gobierno, que impuso un objetivo de entrega de grano prácticamente imposible de cumplir. El simple hecho de cosechar una patata o un maíz en un terreno privado se consideraba sabotaje y la persona era condenada a 10 años de prisión o a la muerte. Su padre y su hermano mayor fueron asesinados tratando de conseguir comida. Al día siguiente su madre no podía levantarse. Estaba deprimida y debilitada por el hambre. Pasaron días sin comer. Solo tenían agua y sal. Unos días después, los soldados llamaron a la puerta para ver si había algún cadáver en la casa. Se dirigieron a la habitación donde yacía su madre, muy debilitada pero aún con vida, y a él, que estaba tirado en el suelo entre basura y excrementos, ya que en ese momento nadie se ocupaba de la higiene del lugar. Dice, me dolía la cabeza, ya no sentía el estómago y mi cuerpo estaba esquelético. Los soldados dijeron, llevémoslos hoy, ¿para qué volver mañana? Si van a morir de todos modos. Fueron arrojados a un camión encima de otros cuerpos. El olor era insoportable. Su madre dijo en voz baja, ya no tenía fuerzas para hablar. No quiero morir. Estoy vivo. Déjame vivir. Mis hijos, mis hijos. Descargaron el camión con los cuerpos en una gran zanja. Se podían ver cuerpos en descomposición junto a otros. Los cuerpos seguían llegando, y la muerte llegaba lentamente. No tenía fuerzas para hablar o gritar, ni siquiera para intentar escapar. No tengo palabras para describirlo. Había muchos cuerpos, por todas partes. Este fue uno de los mayores crímenes cometidos contra la humanidad, y que él había participado en su concepción en su vida anterior. Fue Stalin quien aplicó esta política de requisición de grano, haciendo pasar hambre a unos 5 millones de personas en Ucrania. El pequeño Kevin fue rescatado por un grupo de médicos y enfermeras espirituales y llevado a un hospital espiritual. Cuando despertó, ya no se parecía al cuerpo esquelético con el que se había desencarnado. Se fue a estudiar con otros niños y después de unos años fue a una especie de universidad, donde estudió y trabajó. Su última encarnación, como Kevin, fue una prueba de expiación, presentando un compromiso en su discurso y razonamiento, debido al mal uso que hizo de su cerebro como Karl Marx. Con estos restos, se sometió a un tratamiento para analizar y comprender las razones que le llevaron a fracasar en su plan de reencarnación que había prometido cumplir en beneficio de la humanidad. Cuando se sintió preparado para recuperar sus faltas, se dirigió al trabajo de ayudar a su antiguo genitor, el padre de Karl Marx, que estaba encarnado. En esta oportunidad,
también se reencontraría con su amada Jenny, después de tantos años. En esta parte del libro, Marx narra la trayectoria de su padre, encarnado, viviendo los horrores del nazismo en un campo de concentración. La familia pasa por los extraños experimentos médicos, la cámara de gas, el hambre, las humillaciones y todos los horrores que la historia ha revelado. El libro se cierra con las consideraciones de Karl Marx, después de toda su trayectoria de dolor y aprendizaje. En la posguerra se dedicó incesantemente a trabajos en el plano espiritual. Contribuyó con equipos de benefactores espirituales, tratando de ser útil y de aprender más y más. Ayudó a la creación de innumerables monumentos en la tierra para mantener vivo el recuerdo del Holocausto como lección para la humanidad. Ha ganado en madurez. Se volvió más paciente, tolerante y compasivo. Sé que aún me queda mucho camino por recorrer hacia la perfección, teniendo la bendición de trabajar en beneficio del prójimo. Me siento como otra criatura, mucho mejor de lo que era. A veces vuelvo a esas regiones donde todavía funciona el socialismo o el comunismo, y me siento triste. Alcancé la notoriedad como escritor en una época en la que las comunicaciones eran difíciles, sin embargo, para mí, esto no tiene ningún valor, al contrario, me entristece y me avergüenza. En estos momentos en que el corazón se angustia, elevo mi pensamiento a lo alto, rogando ayuda y asistencia a estas personas. La ley del progreso nos lleva a cambios lentos y graduales. La visión espiritual amplía nuestros horizontes. Después de un tiempo empecé a sentir una fuerte necesidad de intentar cambiar los escritos que antes consideraba correctos, y que hoy me avergüenzan profundamente. Pedí a gritos una oportunidad para volver a empezar. Sin embargo, se le advirtió que si volvía a la carne, como deseaba, correría el riesgo de olvidar todo el propósito, y con las tentaciones, si no estaba totalmente fortalecido, podría fracasar en esta misión, al igual que muchas. Se le aconsejó que empezara poco a poco, construyendo primero una obra en el plano espiritual, que luego se completaría en el material. Se le aconsejó que siguiera escribiendo, ahora con otra visión, y que pudiera transmitir mensajes esclarecedores a los encarnados. Como en el pasado erré mucho a través de los textos, a través de ellos también pude reparar el daño causado, redimiéndome ante mi conciencia. Solo mediante el esfuerzo de regeneración podemos modificar las condiciones de aquellos a los que perjudicamos, ayudándoles e iluminándoles. He errado mucho y he sufrido mucho para reparar el daño causado a los demás y a mí mismo. Con la misericordia del Altísimo, doy gracias por la oportunidad de aprender y madurar. El tiempo transforma a las criaturas más rudas. El amor es nuestro único camino hacia la felicidad. El socialismo, allí donde se implantó, solo expandió el odio, la pobreza, la miseria, las dictaduras y las tiranías. Con bellas e ilusorias palabras, sedujo a pueblos y naciones dejándolos a merced de hombres sin escrúpulos que actuaban movidos por la vanidad y el egoísmo. Antes de todo esto, pensaba que podía cambiar el mundo con mis ideas y convicciones. Hoy me doy cuenta de lo equivocado que estaba, y no me canso de decir que me avergüenzo de todo esto. ¿Quién sabe, con este acto de humildad, mostrando lo mucho que me equivoqué, y todo lo que pasé, después de eso, servirá de ejemplo para no seguir? Hoy pienso de forma diferente, y sé que antes de pretender cambiar el mundo, tengo que esforzarme y cambiarme a mí mismo. El cambio debe comenzar en nuestro interior. Si conseguimos cambiarnos a nosotros mismos, modificar nuestras imperfecciones es el primer paso hacia la evolución. Y solo a través de la evolución podremos algún día transformar en primer lugar el entorno en el que vivimos. Primero debemos aprender a ser tolerantes y, sobre todo, a amar al prójimo. Los grandes maestros vinieron a la tierra para enseñarnos la práctica del amor, la tolerancia y la caridad. Los pueblos lograrán convivir pacíficamente cuando superen las inferioridades del orgullo y el egoísmo. Si con este trabajo consigo tocar el corazón de una sola persona, ya me sentiré agradecido. Hemos llegado al final. Espero que haya disfrutado del vídeo. Y si te ha gustado, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios y da tu opinión sobre lo que te ha parecido. Hasta la próxima.